Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, América, bienvenidos a otra edición más de Ahí está la verdad. En la noche de hoy se cumplen 15 días desde que Wanda Vázquez Garcet se convirtió en la gobernadora de Puerto Rico. Y el programa de hoy es vital, sobre todo para que se lo hagan llegar a la señora gobernadora. Le hablo a usted, Wanda Vázquez Garcet, usted que está nueva en el gobierno o por lo menos administrando lo que es el gobierno de Puerto Rico, y que ciertamente a mí me resultó escandaloso y que yo sé que a usted también le va a resultar escandaloso. Hoy vamos a estar hablando de las proporciones gigantescas de la ineficiencia de nuestro gobierno, ineficiencia administrativa. Y usted me va a decir, ay, qué bendito Normando, pero eso yo lo sé. No. Es que se lo vamos a evidenciar a un nivel que usted se va a indignar y se va a sorprender de cuánta ineficiencia hay en el pueblo de Puerto Rico. Ineficiencia que afecta directamente a usted, a mí, a aquel y al otro, en servicios tan básicos como educación especial. La educación especial en Puerto Rico es un tema que es recurrente en los telediarios, en la prensa escrita, en la radio. Un tema donde se grita que no llegan los servicios a los niños. Un tema que a los maestros los indigna al nivel que dicen, no tenemos las herramientas para poder hablar, para poder trabajar con este tema. Un tema que se vive en carne propia y que son muchos los que los cuentan a diario, lo que sufren y lo que padecen. Así arrancamos, ahí está la verdad en la noche de hoy. Muchos de los maestros de educación especial tienen un espacio bien reducido, o sea, limitado a covachas. Por lo menos en el caso mío, este año he tenido la ventaja de tener un salón inmenso. Es la primera vez en 23 años que yo tengo un salón espacioso. Pero muchos de los compañeros tienen problemas en cuanto al espacio. Aunque dicen que la organización escolar tiene que ser, los mejores salones tienen que ser escogidos, tienen que ser del programa de educación especial o mercadeo y comercio, no es así. Otro de los problemas que nosotros tenemos en relación es el material didáctico. En relación al material didáctico, antiguamente o antes había una partida en específico para el programa de educación especial. En este momento no hay una partida específica del programa de educación especial. Nosotros tenemos que acogernos al presupuesto por partida que entonces le dan a la escuela. O sea, es el programa de educación especial. Nuestros estudiantes tienen unas necesidades. Esas necesidades, mucho del material que utilizamos es o reciclado o nosotros lo sacamos de nuestro dinero. Ahora estamos con la situación de las computadoras y la internet. Nos están ofreciendo internet hace como 3 o 4 años. Todavía no tenemos internet. Por ejemplo, voy a solicitar una pizarra electrónica. Tengo que solicitarla vía el consejo escolar para entonces parear este presupuesto con fondos propios y solicitar el dinero. Puede tardar hasta 2 años. A menos que entonces haya una querella, entonces baja automático. Pero mientras tanto que no haya una querella, eso es el sueño de los justos. La población más afectada sería la población audioimpedida y de pérdida visual, porque ahí el equipo tiene que ser un poquito más sofisticado. Aunque se pide un equipo asistivo para el estudiante, la escuela, se supone que la escuela tenga ya ese material ya en la escuela. Eso de trasladarlo de escuela a escuela como que es un poquito diferente. Ejemplo, me viene un estudiante de Barranquita con pérdida visual, tienen que mover todo ese equipo a la escuela, por ejemplo, donde yo estoy. Entonces tarda, el estudiante pues no se beneficia, es cuesta arriba, porque entonces nos exigen una educación diferenciada, pero entonces no tenemos los materiales, material didáctico, equipo tecnológico. Nos ofrecen, dicen, pero no tenemos nada. Ahí ustedes han escuchado, amigos televidentes, a un profesor. Si nos vamos al lado de los padres y los distintos testimonios, podemos hacer 24 horas consecutivas de queja tras queja, tras queja, tras queja. La excusa siempre es la misma. Faltan materiales, faltan recursos, no hay dinero, necesito más chavo, ay Normando. Yo los llevo a la radio y empiezan con el maletín de lágrimas. No hay chavos, necesitamos más chavos. La solución es más dinero,
más dinero para contratar especialistas, para dar los servicios y demás. ¿Saben qué? Eso es mentira. Eso es mentira. 127 millones es el presupuesto para educación federal de fondos federales. ¿Saben qué? Recientemente terminó el año fiscal. Hay unos meses, 1 o 2 meses que se les permite, yo les voy a aclarar eso más adelante, para poder cerrar el año fiscal y pagar las facturas y demás. 18 millones no se han usado. No se usaron, son sobrantes, están ahí. Pero eso no es nada, eso es educación especial. Pero vamos a hablar de lo que es el Departamento de Educación en general. Del Fondo General, 26 millones no se utilizaron. Es más, de partidas de fondos federales dedicados a otro asunto, porque los fondos federales vienen destinados en bloque o para compra de materiales, o para unos laboratorios, o para determinados servicios. 364 millones de dólares de fondos federales no se utilizaron. Señores, 390 millones de dólares no usados, están presupuestados, estaban en caja. Y si usted me quiere decir a mí que fueron responsables, que administraron el dinero en términos de que yo iba a utilizar $10 y logré conseguir que los servicios se me dieran por 8 y me sobraron $2, yo le compro la idea. Pero el problema es que no tienen ni siquiera ni la idea de cómo utilizar esos fondos o dónde están. ¿O ustedes no se recuerdan hace unos años atrás que nos vinieron con la idea de que aparecieron en unas gavetas unos millones de dólares en distintas agencias? Así se administra en Puerto Rico. El Departamento de Educación tiene un presupuesto que ronda los 3.9 billones de dólares, todas las partidas, fondos especiales, fondo general, fondos federales. Eso puede ser incluso más grande que el presupuesto de muchos países vecinos de la América Latina. Estos datos, yo no me los estoy inventando, son los datos que maneja el gobierno de Puerto Rico y que se lo hicieron llegar a la Junta de Supervisión Fiscal por una agencia que se llama AFAF y que en este programa hablamos en el pasado cuando la dirigía Gerardo Portela, que se paseaba por Puerto Rico en escoltas. ¿Quieren más? Vamos a hablar de los Rape Kits o Safe Kits de material genético en ciencia forense. Vamos a repasar con la hoy secretaria de la Gobernación el viacrucis que se vivió allí y que para una etapa tan fundamental para poder investigar y resolver casos estaban allí años de años. Vamos a escuchar a Zoela Boy. El negociado, y lo hemos visto con Safe Kits, lo hemos visto con la acumulación lamentable de cadáveres. El negociado no tiene el personal que necesita, es un personal bien adiestrado, con unos requisitos específicos en educación y experiencia. Así que el negociado no hoy, no ahora, no en esta administración, por años lleva sin tener ese personal que necesita para poder hacer todas estas pruebas. Pero además de eso, yo tengo que concluir, Viviana, que el gobierno, y otra vez, no esta administración por años, estoy diciendo que el más viejo, 2004, así que cuántas administraciones han pasado, no le han dado la importancia, la prioridad que este asunto merece. La realidad es que cuando tú tienes un presupuesto específico, tú tienes que tomar la determinación de cuáles van a ser tus prioridades. Y yo me parece, y no con el ánimo de criticar, sino con el ánimo de que le busquemos solución a esto, creo que equivocadamente no se le ha dado la importancia y la prioridad, esos gobernadores y la gobernadora no le ha dado la importancia que requiere, que me amerita este asunto. Pues mira, como te dije que uno de los problemas principales para que se dé esta situación en Puerto Rico es la falta de recursos económicos para poder contratar los recursos humanos con esas especialidades. Yo le pedí una reunión a Natalie Yaresco, fui donde ella, nos sentamos, dialogamos, comenzó diciéndome, no me tienes que convencer de la importancia que tiene esto,
Yo lo único que estoy diciendo es no me pidas más dinero, vamos a identificar dinero de otro lugar. Yo de hecho radiqué una resolución en aquel momento le estaba quitando 1.5 millones a FAF y 1.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones. Pero al sentarme con Natalie, que conoce de arriba abajo el presupuesto de Puerto Rico, decidimos que podía salir de otro lugar y desde entonces, desde marzo de este año, ella autorizó los 3 millones que nosotros habíamos calculado, era suficiente para poder hacerle las pruebas a todos esos 2,000 y pico de safe kits que estaban en el ataponamiento. Escucharon ustedes la explicación de la hoy secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, y los malabares que tuvo que hacer para tratar de resolver un problema que le llevaron allí, un problema que era tangente, un problema que era vigente y un problema que era visible. Ciencia Forense, al igual que el Departamento de la Policía y otras agencias como Manejo de Emergencia, el 911 y demás, están bajo la famosa sombrilla de seguridad pública, la que dirigía el señor Héctor Pesquera y que ahora dirige el señor Elmer Román. Fenómeno. Cuando usted tiene esa sombrilla y quizás tiene un problema administrativo, tal vez usted puede consultar y mover de un lado partidas para resolver el asunto. Si Ciencia Forense en este renglón de los Safe Kits es un brazo investigativo de la Policía de Puerto Rico, la policía muy bien pudiera auxiliarla. Ah, sí, Normando, pero es que no tienen chavo. ¿Saben algo? La Policía de Puerto Rico cuenta con un sobrante de 12.5 millones de dólares y lo que se necesitaba en Ciencia Forense eran 3 millones de dólares. Así se administra en nuestra isla. Le comentamos este dato a la licenciada Zoela Boy. Vamos a ver su reacción. De un sobrante que no se utilizó, no, claro, no, yo no sabía. Sí, yo no sabía eso. Y te confieso, para mí es una sorpresa, triste, pero sorpresa, porque la realidad es que dentro del Departamento de Seguridad Pública hay mucha necesidad. Podemos comenzar con hablar los salarios de los compañeros y compañeras policías, el retiro de esos compañeros y compañeras, el seguro social. Así que me está curioso, es una sorpresa y una sorpresa para mí triste el que hay un dinero que sobra y no lo utilizamos con tanta necesidad que hay dentro del departamento. En aquel momento, cuando yo presento la alternativa de mover el dinero de la Comisión Estatal de Elecciones y de AFAF para el negociado, la posición de los representantes del Departamento de Seguridad Pública era que ellos no tenían esos 3 millones y por eso estábamos buscando las alternativas en otras partidas dentro del presupuesto de Puerto Rico. Yo te tengo que decir sinceramente, a mí no me importa de dónde salga el dinero. Lo importante para mí es que el dinero se encuentre, que sea identificado, que ya fue identificado. Ahí escucharon ustedes a la hoy secretaria de la Gobernación hablando con sorpresa y al final Zoe dice algo cierto, ¿no? A mí no me importa al fin y al cabo de dónde salgan los fondos, es que se haga el trabajo. Pues les tengo noticias, señora secretaria de la Gobernación. De los 3 millones autorizados e identificados, no se han utilizado hasta ahora para los rape kits. Se le dio una extensión de un mes más y no se ha trabajado con esto y hay el riesgo de que esos fondos no se puedan utilizar y tengamos que volver otra vez con el mismo peregrinar para resolver este problema por una deficiencia administrativa. La pregunta que usted se va a hacer ahora en su casa, oye, Normando, ¿y qué pasa con esos fondos que no se usan? Entrevistamos al secretario de Hacienda, Francisco Párez, y nos arrojó un poco de luz de qué es lo que ocurre cuando estos fondos que están presupuestados en las distintas agencias públicas no se utilizan. Por regla general, los presupuestos como se configuran, es verdad, mirando las necesidades de cada agencia. Eso es un ejercicio que va haciendo la Oficina de Gerencia y Presupuestos, hace un análisis de las necesidades que van teniendo cada agencia. Y en teoría, ¿verdad? No es algo que debería ocurrir con tantísima frecuencia. Ocurre, obviamente, todo presupuesto, no tan solo en el gobierno de Puerto Rico, también en las instrumentalidades privadas, pues son documentos flexibles que, ¿verdad?, se atemperan a base de unas presunciones que van cambiando a lo largo del año fiscal. Así que es responsabilidad de los jefes de agencia y también de los principales oficiales financieros de cada agencia
que vayan haciendo, ¿verdad?, ese ejercicio durante el año fiscal para asegurarse que maximizan la cantidad de recursos y de no maximizarlo, que haya una comunicación con Hacienda, la Oficina de Gerencia de Presupuesto y AFAF para garantizar que nosotros se puedan utilizar esos fondos apropiadamente en caso de ser necesario. Las agencias lo que vienen obligadas es a invertir hasta el monto presupuestado. Que gaste menos no significa algo malo. Tal vez hubo unas eficiencias que eran, ¿verdad?, que van en beneficio de la ciudadanía para no malutilizar fondos públicos. Pero una vez cierre ese año fiscal y ya todas las obligaciones se cubrieron y hubiese un sobrante, no necesariamente puede haber un ejercicio de nosotros poder hacer tipo rollover a otros años fiscales. En ese sentido, es bastante restrictivo el proceso presupuestario del país. Se lleva a la Asamblea Legislativa, como saben, una resolución conjunta de presupuesto en cuyo caso esas agencias pueden invertir esos dineros presupuestados en ese año fiscal en particular. Y tiene que haber un equilibrio entre los ingresos que se generan al Fondo General y los presupuestos que se utilizan de esas agencias. Cuando estamos hablando de fondos federales, el proceso es un poco distinto. Número uno, porque no es tan fácil recalibrar el proceso presupuestario a base de una expectativa de fondos federales como se hace con las proyecciones de ingresos. Por regla general, los fondos federales cuando llegan con un propósito en específico y es responsabilidad del aparato gubernamental, de esa agencia y de los jefes de agencia del Departamento de Hacienda y de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, asegurarnos que el desembolso de esos fondos sean con los propósitos específicos destinados. Hacienda es básicamente la chequera de las agencias en términos de este tema. Así que Hacienda no está en posición de poder emitir un juicio si en efecto se utilizaron apropiadamente los fondos para los cuales se destinaron, ¿verdad?, los mismos. Y tiene razón el CPA Francisco Párez. Él nos atendió y nos explicó. Pero Hacienda, al fin y al cabo, es la chequera del gobierno. Ellos recogen dinero, se pasan recaudando el dinero, pasa a OGP y OGP es la que prepara todos los planes en conjunto con las distintas agencias públicas para presupuestar lo que se necesita y que se puedan dar los servicios y que puedan funcionar. Hoy se supone que en este programa estuviera la directora de OGP. No vino, no está, para responder muchas de las preguntas que Párez trató de hacerlo. En su lugar envió una carta aduciendo compromisos personales que tenía, que la estamos compartiendo con ustedes. Yo quiero creer que en efecto ella tenía esos compromisos y que no era tal vez sentarse a ver el programa en la noche de hoy para ver qué era lo que se decía, para entonces tratar de dar una explicación. Estamos trabajando con los números de OGP, con los números de AFAF, con los números que le presenta el propio gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal. Yo no miento, lo mío es por el centro del plato. Está aquí conmigo Eduard Sayas, representante de la Junta de Supervisión Fiscal, y luego de la pausa me voy a sentar a hablar con él para profundizar sobre este asunto y desnudar al gobierno de Puerto Rico en su ineficiencia administrativa y de cómo maneja el dinero que usted y yo cada 15 de abril pagamos a Hacienda. No se retire, esto es Ahí está la verdad. Regresamos en breve. Regresamos, queridos amigos, esto es Ahí está la verdad. Yo soy Normando Valentín y estamos a través de Guapa Televisión y Guapa América. Este segmento me acompaña Eduard Sayas, él es el representante de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, que en el día de hoy se reunieron con la gobernadora Wanda Vázquez. Ellos manejan estos números porque dentro del radio de las funciones de la Junta está precisamente revisar, fiscalizar, editar, asignar y recortar de esos fondos que el propio gobierno de Puerto Rico prepara y monitorea. Eduard, buenas noches y bienvenido. Gracias por la invitación, Armando. Lo que acabo de decir es cierto, ¿no? Ese es más o menos el rol de la Junta de Control Fiscal o Supervisión Fiscal en otros asuntos. Está por el centro del plato. Por ahí vamos. ¿Qué está pasando con el gobierno de Puerto Rico? Lo que yo acabo de describir en educación y la policía, ¿es exclusivo de educación y la policía o pasa en otras agencias? Mira, Armando, esto es un problema que no es exclusivo de esas dos agencias. Esto ocurre a través de diferentes agencias. Debo aclararte que estos números se van reduciendo a medida que va llegando el 31 de agosto,
que es la fecha máxima que tienen las agencias para someter los compromisos que tienen, ¿no? Ok. Y por ejemplo... El año fiscal que cierra en junio 30. Correcto. Okay. Ellos tienen hasta el 31. Por ejemplo, en educación ese número es posible que baje, pero aún así hay sobrantes. Y esa es la preocupación. Como te decía fuera del aire, a veces dicen que 3 millones no hace verano, pero tú lo decías, ¿cuál era el costo de esos Rate Kits? Exactamente 3 millones. 3 millones. Y había un sobrante, o hasta ahora se está proyectando un sobrante de 12.5 millones en la Policía de Puerto Rico. Es correcto. ¿Tenía la potestad o tiene la potestad el secretario de la sombrilla, porque ambas agencias están bajo sus sombrillas y son brazos investigativos, de poder mover ese dinero, pedir permiso, ya sea a OGP, a FAF o a la Junta para mover ese dinero? Eso es un proceso que es muy normal dentro de este comportamiento, ¿no? Ellos pueden someter una solicitud de reasignación de fondos a la Junta lo evalúa y si procede, pues se le contesta inmediatamente. Y eso fue lo que pasó con los Rate Kits. En 10 minutos ya ellos tenían la carta aprobando los fondos para eso. Yo lo que brinco de la silla es que cuando ustedes hacen algún ajuste, y digo ustedes, la Junta de Control Fiscal, sobre el presupuesto, la gente dice, la Junta me está recortando 100 millones, sin embargo hay unos sobrantes. ¿Cómo tú me explicas eso? Déjame traerte el ejemplo de educación especial que tú comenzaste, ¿verdad?, con ese tema. En educación es cierto que la Junta hizo unos recortes o solicitó unos recortes, pero fueron en todas las agencias, por la situación fiscal que ya tú sabes y todo el país conoce, por la cual pasa Puerto Rico. En educación fueron 126 millones, ¿verdad?, en un presupuesto de casi 4 billones. De esos 126 millones, lo que nos cuesta trabajo entender es que de esa cantidad, casi 100 millones se recortó al programa de educación especial. ¿Y quién lo recortó? Bueno, eso es una función que le corresponde, entiendo, a OGP, con el departamento. Pero no fue una exigencia de ustedes. Pero no fue una exigencia nuestra y te digo por qué. La Junta no tiene visibilidad sobre ese detalle, sobre los programas dentro del Departamento de Educación. La Junta, pues sí, sabe cuál es el presupuesto, sugiere el recorte, pero no ve hasta allá, hasta esa profundidad del presupuesto. ¿Entiendes? Esa es una decisión entonces que la toma lo de OGP. Por eso, entonces habría que preguntarse, y los padres y las madres de esos niños de educación especial deben preguntarse por qué el 85% de recorte total a la agencia se le recortó al programa de educación especial. Esa es la gran pregunta. Habría que ver cuál es la prioridad, ¿no? Y ustedes no lo obligaron, que lo pudieron haber sacado de otras partidas, sin tocar la educación especial, que es quizás algo neurálgico, de servicio de los niños, de servicios que se piden y que todos los días, a través de los medios, pues uno escucha las quejas. Eso es así. Y entonces, pues claro, es muy fácil echarle la culpa a la Junta. Muy cómodo echarle eso, la Junta nos recortó. Cuando ustedes llegan a esta etapa del 31 de agosto y con los números que le ofrece a FAF, ustedes confrontan a los representantes del gobierno y le piden explicaciones, ¿qué es lo que dicen para tanto sobrante? Realmente las razones son variadas, ¿no? Pero la Junta lo que le exhorta es que para el próximo año fiscal tenga un poco más de monitoreo, ¿verdad? Y que se reporte los gastos mes a mes. Se supone que si tú tienes una necesidad, pues tú uses tu dinero eficientemente y que al final del año no estés solicitando. Pues claro, en el caso de educación especial, cuando se solicitan esos 120 y tantos millones en adición, pues uno tiene que preguntarse, pero ven acá, si tú tienes un sobrante, justifícame cómo los vas a utilizar, dónde los vas a utilizar, y que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en el año fiscal anterior. OGP dice, los culpa a ustedes, cuando digo de la Junta de Control Fiscal, dice, no, es que ellos son los que ordenan los recortes. Bueno, de ninguna manera, eso no es correcto. La Junta sugiere, pues claro está, tenemos visibilidad sobre los presupuestos globales que van, ¿verdad?, a diferentes agencias. Y llegamos hasta cierto punto en el Departamento de Educación, pero no tenemos visibilidad sobre esos programas particulares. Puntualmente no tenemos. No hay forma. Entonces, pues claro, tampoco vamos a hacer la función de OGP, ¿no? Lo que pasa es que si hay unos sobrantes, ¿cómo usted va a justificar entonces unos presupuestos? Y cuando ustedes tienen que hacer los ajustes de presupuesto, es difícil defender eso. Claro, habrá que preguntarse, pero venga, si tienes un sobrante, justifícame. ¿Para qué quieres este dinero? Déjame decirte algo, Normando. Los problemas no se resuelven asignando
más dinero. Oye, si eso es inminente, pues entonces se mira y se evalúa. Pero habiendo el dinero, no hay razón para pedir más dinero. Es el uso eficiente de esos fondos. Fondos que te corresponden a ti y a mí y a la ciudadanía. Explícame algo, porque hay una denuncia de que los $3 millones que aparecieron para ciencia forense, para los rape kits, no se han utilizado, no se han asignado, no se ha contratado al ente que va a hacer el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Al final ellos tienen que hacer un pago, o sea, contratar a la compañía y hacer un pago antes del 31 de agosto. Sin embargo, la Junta le ha provisto a Ciencia Forense utilizar el dinero para el próximo año fiscal. Porque como no se utilizó, pues después del 31 lo pueden seguir usando. A la fecha no lo han utilizado. No lo han utilizado todavía. Creo que leí en la prensa que se había identificado unos laboratorios, pero entiendo que no se ha firmado el contrato. Y en ese caso se va a dar una extensión para poder trabajar con esa zona. Se le está justificando y para que se pueda utilizar para el próximo año. ¿Y por qué no se movieron desde marzo? Porque aquí yo escuché a Zoela Boy y todo el pueblo de Puerto Rico lo escuchó, que se sentó con la señora Yaresco en marzo e identificaron estos fondos. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ya vamos, 5 meses. No le va a dar septiembre porque todavía quedan 5 meses, 5 días. Armando, lo que tú sabes lo puedo saber yo. La Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, ¿cuánto tiempo más pudiera estar en Puerto Rico? Porque esto es basado en los presupuestos balanceados que se hayan presentado. Bueno, ¿se ha logrado tal cosa? Bueno, presupuesto balanceado no lo hay, hasta que dentro de ese presupuesto hay una partida para pagar la deuda. Una vez se haga un plan de ajuste, se someta a la jueza Taylor Swain, entonces si ella se aprueba ese plan, entonces a partir de ahí 4 años de presupuesto balanceado, incluyendo pago de deuda. 4 años de presupuestos balanceados y todavía no hemos presentado ni el primero porque no se ha dado la situación de la deuda. Correcto, y pues para deshacerse de la Junta y de promesa, lo mejor que hay es poder cumplir con eso. Eso quiere decir que prácticamente, incluso el próximo cuatrienio, promesa o la Junta van a estar aquí presentes. Bueno, son 4 años, pues sí, de efecto sí. Y pero de nuevo, siempre y cuando hay un presupuesto balanceado, incluyendo el pago de deuda. Así, pues entonces cumple con lo que estipula la ley promesa. Edward, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Gracias por arrojar un poco de luz sobre este asunto. Y ahora que menciona la sala de la jueza Taylor Swain, yo quiero traer un elemento que me va a servir de puente para el próximo punto, porque yo quiero poner en perspectiva lo que ocurrió aquí en Puerto Rico. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo de las manifestaciones contundentes, de la queja general que se dio y que tuvo el resultado de la salida del gobernador Ricardo Rosselló. Sin embargo, el ambiente que se vivió aquí en Puerto Rico generó tal confusión y tal problemática que de por medio se afectó el ambiente económico de Puerto Rico, la imagen de Puerto Rico, y en la sala de la jueza Taylor Swain llegó un punto que las demandas que se estaban discutiendo y que tiene que ser representado por el gobernador de Puerto Rico, como no se tenía claro quién era el gobernador de Puerto Rico, hubo documentos que salieron, Governor of Puerto Rico, John Doe. A ese nivel, y ahí tienen ustedes la prueba de lo que se estuvo manejando en la jueza de la señora Taylor Swain, en una situación que obviamente Puerto Rico caminó literalmente por el filo de la navaja. Al regreso, en Ahí Está la Verdad, vamos a hablar sobre este aspecto con distintos dirigentes económicos del ámbito económico de Puerto Rico, porque ahí está la verdad. Regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso y Ahí Está la Verdad. En este segmento vamos a hablar con importantes dirigentes del país y yo los voy a ir llevando. Como dije al inicio del programa, hoy se cumplen 15 días desde que Wanda Vázquez asumió la gobernación de Puerto Rico. Parece tiempo muy lejano, pero solamente estamos hablando de 15 días, son 2 semanas de haber vivido momentos turbulentos donde constitucionalmente Puerto Rico vivió unos momentos complicados que nos estuvo afectando. Y uno de los sectores que se afectó es la economía.
He invitado a estos representantes, entre ellos Manuel Reyes, director ejecutivo de MIDA, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Carlos López Lai, presidente de Bella Group y de la Fundación Yo No Me Quito. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Normando. Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas, que es quizás una de las piezas fundamentales de nuestra economía. Buenas noches. Buenas noches, Normando. Bienvenido a todos ustedes, ¿no? Obviamente, y ya estamos viendo los resultados, yo leía hoy en la prensa, por ejemplo, que ese sector mediano tomó un cantazo de un 20%. La industria de automóviles, que llevaba aquí meses de crecimiento, julio fue fatal, que fue el resultado final. Y obviamente me imagino que los supermercados hemos estado viendo la información de que también se ha presentado una baja. Basado en eso, me gustaría escucharlo a cada uno de ustedes sobre su reflexión sobre ese momento complicado que vivimos aquí en Puerto Rico. Manuel, empezando por acá. Empiezo como lo presenté. La realidad es que el sector de alimentos ya había tenido unos meses negativos porque hubo la reducción de los fondos adicionales del PAN. Del PAN, correcto. Que no pudimos lograr, aunque se consiguieron los 600 millones para extender un poco más la ayuda, no se consiguió a tiempo, así que finalmente vinieron a entrar a finales de julio el primer pago, agosto. Así que ya en junio, los datos que nosotros estamos midiendo estaba bastante peor que en junio del año pasado, que había sido un buen año. Así que entramos a la crisis, ¿verdad? Gubernamental, de lo que estuvo ocurriendo, ya con una merma. Así que es difícil uno diferenciar cuál fue el impacto específico de la merma. Ciertamente los comercios que estaban en el área metropolitana y que estaban alrededor de las protestas, o sea, uno en particular que estaba en Plaza Las Américas, pues me comenta que tuvo una reducción de 50%. Pero alrededor de la isla, pues en el sector de alimentos no debe haber sido un impacto enorme en ese momento, porque en el caso de los supermercados, pues la gente hace su compra. Yo creo que otros sectores más, como el sector de restaurantes, se pudo haber afectado mucho más inmediato, que la gente, el que no come ese día, no vuelve a comer. La compra pues la hace y te la llevas a la casa y tienes ahí otra oportunidad. Ahora, en términos macroeconómicos, tenemos que estar preocupados. O sea, el ambiente de negocios en el país, el ambiente de inversión, la proyección ¿verdad? que estamos dando o que hemos dado en el exterior, hay que atenderla y hay que ¿verdad? Reformular cuál es la oferta y cuál es la proyección que queremos dar. Carlos López Lai fue muy vocal en las redes sociales durante esta crisis. Hizo unas reflexiones interesantes. Carlos. Hablando específicamente de la industria de autos, se puede medir claramente la merma en las ventas. Fue una merma de un 21%, una industria que se estaba estabilizando, una industria que estaba en crecimiento. Fueron alrededor de 2.100 unidades menos, de las cuales el 9% fue ventas al detalle, el otro 13% es flota, importante también, un reflejo también del turismo. Entre ambas es una merma de un 21%, 2.100 unidades, una cantidad considerable de autos, representa a nivel de impuestos en arbitrios, representa una cantidad grande para el gobierno. La industria de autos representa 16.000 empleos directos, representa alrededor del 7% del Producto Nacional Bruto, básicamente lo mismo que la industria de turismo. Una industria importante, no contábamos con eso, tenemos los inventarios nos cuesta tenerlos y la venta se cayó. Se cayó y ese fue el resultado. Argüelles. Pues en el caso de los pequeños y medianos comerciantes, no muy distinto a lo que se acaba de describir. Nosotros sí vimos un incremento en 2018, luego de empezar a recibir los fondos de FEMA, etcétera, los 20 millones que llegaron para reconstruir el país. Pero eso, según fue terminando, pues empezamos a ver esa merma, dado que aquellos fondos federales, los CDBGDR, que estábamos esperando con tanta ansia para que siguiera la reconstrucción y siguiera la economía evolucionando, pues se vieron afectados. Con esta crisis política que sufrimos, recordemos que un economista, Gustavo Vélez, determinó que él calcula que esto nos costó unos 582 millones a la economía. Si tomamos como número lo que produjo en el 2018 la economía semanalmente y multiplicado por el 15%, que es más o menos el promedio que nosotros vimos en nuestra matrícula que se ha perdido. Y las consecuencias del gobierno federal, porque ya todos sabemos que obviamente el gobierno federal puso monitores, restricciones para unos fondos que son vitales y que todos estamos esperando y que van a impactar positivamente la economía, ¿no? Y que yo creo que es quizás el cantazo más fuerte de todo este proceso constitucional que se vivió, ¿no? Sí, eso mismo, esa es la preocupación
preocupación. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora, conseguimos los 600 millones que mencionaba, pero nuestro objetivo es conseguir que Puerto Rico entre al SNAP, entre al programa federal como cualquier otra jurisdicción y que sea por necesidad, que nos representaría como $1 billón adicionales de manera permanente. Y en un contexto de incertidumbre, un contexto donde el gobierno de Puerto Rico se percibe como corrupto, se percibe como no apto, es muy difícil uno ir a Washington y lograr ese tipo de cosas, pero ¿verdad? Estamos haciendo las gestiones y vamos a seguir dando la batalla. Carlos, ¿qué cosas se pueden hacer desde tu punto de vista para virar la rueda para un lado positivo? Lo primero es la estabilidad del gobierno, la credibilidad del gobierno, la credibilidad de Puerto Rico como país. Se están haciendo esfuerzos, se han hablado, ¿verdad? Pero la realidad es que tienen que ser consistentes. Tenemos que tener la capacidad de recibir esos fondos que están asignados para Puerto Rico que no han llegado. Vimos el efecto de esos 20 billones en el año 2018. Fue un efecto extraordinario para la economía de Puerto Rico. Ciertamente ese dinero llegó, se acabó y se quedaron ahí como 70 millones todavía, billones que están asignados que no han llegado. Tenemos que tener la credibilidad como país para que ese dinero llegue a Puerto Rico y se pueda utilizar, porque todavía seguimos sufriendo los embates del huracán Irma y María, ¿verdad? Todavía no nos hemos repuesto de ellos y todavía hay una necesidad de infraestructura, hay una necesidad a nivel de salud, hay una necesidad a nivel de seguridad. Oye, el país necesita inversión y esa inversión, pues mucha de ella viene de afuera. Argüelles tuvo la oportunidad con un grupo que fue invitado al gobernador de los 5 días, con Pierluisi, ¿no? Con Wanda Vázquez no se han reunido todavía. Sí, ¿Se reunieron la también? semana pasada. Cuéntame sí. qué tal fue esa reunión. Pues yo entiendo que muy positiva. Tuvimos la oportunidad, al igual que lo tuvimos cuando el señor Pierluisi ocupaba la silla, de presentar aquellos asuntos que nosotros entendíamos que se le debía dar prioridad y que habían quedado sobre la mesa. Importante, como acaban de mencionar, el devolver a Puerto Rico la credibilidad en Estados Unidos, y para ello tuvimos la oportunidad de sugerir que se abra una oficina anticorrupción, y yo sugerí que también los comerciantes, que somos muchas veces los que estamos afectados por esta corrupción, que podamos tener acceso a la misma para denunciar cuando se nos trata de una manera que no es correcta. Y me explico, muchas veces usted hace una propuesta para X o Y proyecto y cuando viene a ver el proyecto cae en manos de un amigo del alma y le copian hasta la propuesta de uno. Y ahí pues el que se afecta... Pues claro, es ustedes. Somos nosotros. El sector privado, ¿cuán en cuenta lo toman para esta toma de decisiones los gobernantes y demás? Mira, yo no he escuchado, yo lo comentaba en esa reunión que también participé, yo no he ido a ninguna de esas reuniones y he ido a varias por los pasados 20 años, donde nos hayan dicho algo distinto de que el sector privado no es importante. O sea, nunca nos han dicho que no somos importantes. Le cantan al oído, pero más nada. Eso es lo que pienso yo, que esta gobernadora quizás tiene una oportunidad de hacer algo distinto, de efectivamente ejecutar en ese canto al oído que tú mencionas, que nos han dado básicamente todos los gobernantes. Y el sector que ustedes representan, yo sé que, por ejemplo, el asunto del inventario, ¿no? Eso es vital y eso fue vital. Fundamental. Tú también te ves afectado con eso, ¿no, Carlos? Totalmente, máxime que los productos que nosotros vendemos son productos costosos y el impuesto del inventario tiene que ver con el costo del producto. Entonces, de un 8 a un 10% del costo del producto tenerlo para poderlo vender, y mientras no lo vende lo estás pagando. Claro. Y sin embargo a ese asunto se le da la vuelta y no se resuelve, ¿no? Sí, no siempre se trata de buscar la manera, pues vamos a sustituir ahora esto con este otro impuesto, que no es lo más que nosotros deseamos, porque obviamente el hacer negocio en Puerto Rico ya de por sí es costoso. ¿Y qué sería lo ideal? Bueno, tienes que eliminarlo. O sea, hay que eliminarlo. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más contribuciones se pagan. Exacto. O sea, tenemos contribuciones altas y han subido las contribuciones precisamente durante la recesión, que es lo más increíble. Lo más increíble. O sea, cuando deberíamos estar considerando bajar, las hemos subido. Pues esto es algo que hay que trabajarlo y no puede ser simplemente sustituir una cosa por la otra, aunque hay alternativas y no nos hemos cerrado alternativas. Peor aún, estaba diciendo, terminamos pagando contribución sobre contribución sobre contribución, porque se siguen añadiendo elementos regulatorios, se siguen añadiendo elementos de costos a través de impuestos que el gobierno impone,
los cuales se multiplican. Y no excluye a un impuesto sobre el otro, es en adición a lo que ya estás pagando. Y el gobierno le pone impuestos y el municipio tal le pone también otro impuesto, ¿no? O sea, el costo de hacer negocio en Puerto Rico es altísimo. De hecho, el impuesto al inventario ha subido en los pasados 20 años, se ha duplicado en los pasados 20 años. O sea, el mismo impuesto, los mismos municipios lo han ido subiendo. Que por eso es que un poco cuando uno escucha esta discusión, no, que es que tenemos que sustituirlo porque los municipios están... Sí, pero es que en los pasados 20 años no los han subido. En los pasados, ¿cuántos? 12 años no había IBU. Antes del 2007. Y ahora... Y después, y primero fue de 7, y después lo subieron al 11, y después... O sea, y el sector privado y los ciudadanos hemos tenido que ajustarnos a esa nueva realidad de contribuciones adicionales. Pues mira, ahora pues toca porque no hay de dónde. Quiero agradecer la comparecencia de ustedes para tocar este tema. Y yo lo que quiero poner en perspectiva es lo siguiente. Con las manifestaciones todos podemos estar de acuerdo, estuvimos de acuerdo, en términos de que había un propósito de pueblo por un malestar sobre un gobierno. Pero urge la estabilidad gubernamental para poder echar al país hacia adelante. Y las voces del sector privado son importantes que se escuchen y que la gobernadora de Puerto Rico tome acción para beneficiar a ese sector que mueve la economía, a nosotros como contribuyentes, para también quitarnos el zapato de encima. Aliviándose a ellos, nos aliviamos nosotros también, porque en términos de hacer negocio baja, también los costos deben bajar para nosotros. Esa es la rueda, porque tenemos una isla 100 por 35 y no hay otra. Y la solución no es el Luis Muñoz Marín. Regresamos en breve. Ahí está la verdad. Desde el nacimiento de este programa ha tenido un rol de informar, pero sobre todo fiscalizar y ponerle en perspectiva las cosas como son en Puerto Rico. A mí no me agrada la Junta de Supervisión Fiscal. Tiene un rol y el gobierno tiene otro. Pero usted no puede utilizar de chivo expiatorio a la Junta para justificar y ocultar la ineficiencia administrativa del pueblo de Puerto Rico. La corrupción es grave, es un elemento grave. Pero el no saber administrar los fondos que todos los años pagamos es peor. Hay unas necesidades que se tienen que cobijar y lo único que pedimos es que el dinero asignado se gaste para lo que es, para que se puedan dar los servicios y no se esconda la ineficiencia señalando de que me hace falta más dinero. Hoy hemos desnudado esa realidad con los propios números del gobierno de Puerto Rico. A la gobernadora le hemos hablado para alertar sobre este asunto y también hemos dado un campanazo para que despierte y atienda la economía del país. Ese sector privado, que es 3 veces más grande que el sector público, merece una atención. Y en la noche de hoy hemos levantado esa voz. Nos vemos el mes que viene. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, América. Ahí está la verdad.